¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días todavía aquí desde la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludarles y en esta mesa que, como decía ahorita Kiren Miret, es la mesa ya de cierre de este foro No Money, el fin del efectivo. Y bueno, pues tendremos varias cosas. Creo que están viendo pasar por allá mis perros, pero bueno, es parte de esta normalidad. Así que bueno, también mis perros les mandan un saludo. Espero que se porten relativamente bien esta mañanita. Les recuerdo a todos que, como ya se decía ahorita, como lo recordaba también Kiren Miret, pero yo también se los vuelvo a recordar que a través de la aplicación For No Money, que está disponible para iOS y Android, iba a decir Android, como decimos en el programa de radio, pero bueno, de Android, y por supuesto también a través de las redes sociales del periódico El País México, pueden enviar las preguntas que yo les haré a nuestras participantes, porque al final vamos a tener más o menos unos 10 minutitos para irlas resolviendo. A mí me van a estar pasando las preguntas y yo de ahí elegiré, digamos, algunas representativas para nuestras participantes, porque además el día de hoy somos puras mujeres las que estamos en este panel y de verdad me da muchísimo gusto. Brevemente les cuento quién me acompaña. Está Valeria Moy, ella es directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, fue directora de México ¿Cómo vamos? Es economista, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, con posgrado en la London School of Economics. Ha trabajado en el sector regulador de México, en el área de regulación bancaria y de valores, también en el sector privado como tesorera en Grupo Nacional Provincial, la compañía de seguros más grande de México. Y en la parte académica ha impartido cursos de macroeconomía desde el 2010 y ha colaborado en diferentes publicaciones como la revista Foreign Affairs Latinoamérica, diversos periódicos y redes sociales. Fue investigadora senior en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Valeria, muy buenos días, bienvenida por supuesto aquí a este foro. Está también con nosotros Aleira Orozco, directora de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre México. Aleira cumplió 3 años como directora de Government Affairs en Mercado Libre y Mercado Pago, y con su rol ha sido protagonista del crecimiento de la empresa en México. Tiene más de 15 años de experiencia en el posicionamiento de políticas públicas, relaciones con gobierno, cabildeo y comunicación política. Licenciada en Ciencia Política, también por el ITAM, actualmente es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Internet México y es expresidenta de la Asociación FinTech México, cargo que se dio en los primeros meses de este 2021. Fue directora de Asuntos Corporativos y Comunicación para L'Oréal México, gerente de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno para Uber y directora de Asuntos Públicos en Polythink, firma especializada en consultoría pública y cabildeo. Aleira se considera una solucionadora de problemas. Qué maravilla, Aleira, por favor, te voy a mandar, tengo hartos problemas y ya si me dicen que eres una solucionadora de problemas, te los voy a enviar y busca ayudar a las Échamelos. personas sí, a resolver a través del empoderamiento y la confianza como claves de liderazgo. Valora la flexibilidad de tiempo en las empresas y se considera corredora amateur. Ha completado 3 maratones. Híjole, pues así como muy amateur, ya completando 3 maratones, híjole, nos dejas a No, todos no, los muy demás amateur. en una categoría previa amateur. Pero bueno, bienvenida, por supuesto, también Gracias. Aleira, y está con nosotros Diana Zamora, directora de Public Policy para Mastercard México y Centroamérica. Diana tiene más de 12 años de experiencia trabajando en la intersección del bien público, el emprendimiento privado y la tecnología. Se ha desempeñado en los más altos niveles de gobierno en México, Colombia y la ciudad de Nueva York, y durante los últimos 6 años ha trabajado en empresas internacionales en el área de políticas públicas. Precisamente, actualmente lidera el área de políticas públicas para México y Centroamérica en Mastercard, donde coordina el trabajo de incidencia y cabildeo en temas de inclusión financiera. Hoy vamos a hablar de ello también, pagos y desplazamiento de efectivo, temas sin lugar a dudas de esta mesa. Diana tiene una licenciatura en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, aquí en México, y una maestría en Economía Aplicada y Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Diana, también bienvenida, por supuesto, a esta mesa. Y pues sin más, para ahora sí que aprovechar bien el tiempo, vamos a arrancar y digamos una premisa. Me estaba yo acordando, el año pasado tuvimos una mesa, también estaba Valeria, me tocó también platicar ahí con Valeria Moy en una mesa
similar a esta y con una reflexión similar a esto. Y va a ser interesante, Valeria, justo pensar qué ha pasado también en un año, ¿no? Porque esto fue literal hace un año. Pero bueno, en nuestro país, ahora sí que aún con la crisis mundial, 7 de cada 10 transacciones de consumo se hacen con dinero en efectivo. La verdad es que a mí el dato me llamó mucho la atención y me llama la atención que se mantiene, ¿no? Esto nos hace ver que aún existen, sin lugar a dudas, retos para transitar a un México sin efectivo. Y por ello es que vamos a platicar de este tema. Y arranco contigo, Valeria. Este, y yo, antes de lo que ya traigas preparado, pero me gustaría como lanzarte una pequeña preguntita de por qué sería bueno transitar a un mundo sin efectivo, ¿no? Porque seguramente mucha gente que nos ve de repente dice, bueno, ¿y cuál es el problema con que haya efectivo, ¿no? Entonces, igual me gustaría, si arrancamos tantito con esa reflexión, más lo que tú traigas, por supuesto, Valeria, adelante. Hola Gaby, me encanta verte, me encanta estar otra vez en el foro No Money que a mí me divierte y me gusta porque en efecto hablamos del futuro, pero nos choca con la realidad, con lo que vivimos todos los días. Me da mucho gusto compartir el foro con mujeres tan impresionantes, estas que corren así ligerito, maratones, ya quisiera yo decir ligerito, yo salgo ligerito a caminar y ya me cansé, así que me da mucho gusto tener a mujeres overachievers en este panel. Pues mira, Gaby, a ver, ¿por qué queremos transitar a una economía no en efectivo? El efectivo, de entrada, es costoso. Y uno podría decir, pues, ¿costoso para quién? Pues yo lo traigo en mi cartera y no le cuesta a nadie, ¿no? Bueno, sí cuesta. Tener dinero en efectivo en una economía es costoso para el Banco Central que pone la cantidad de dinero, que pone a circular el dinero. Hay una cantidad que nosotros no vemos, pero una cantidad importante de desplegar ese dinero en efectivo a las diferentes regiones, a los diferentes lugares del país. Y también es caro, aunque no lo creamos, para nosotros traerlo en la cartera. Hay dos temas en este sentido, ¿no? Por un lado es caro en el sentido muy económico de la palabra, donde tienes un costo de oportunidad por tener dinero en efectivo, que es la tasa de interés que pierdes por no tenerlo en una inversión, aunque sea una inversión muy, muy sencilla, pues cuando traes el dinero en efectivo, pues de entrada tu tasa de interés es cero, mientras que cuando lo tienes en algún instrumento, tienes alguna tasa de interés, quizá muy bajita, pero mayor a cero. Y además hay costos y los costos asociados están relacionados con seguridad. Esos costos son más complicados de medir, pero nadie puede negar que existen. Pero el principal costo quizás para una economía como la mexicana de vivir en una economía con tanto efectivo es que esto permite o abre la puerta para más transacciones fuera de la ley, para más transacciones ilegales, para más transacciones informales. No es lo mismo informalidad que ilegalidad. Déjame empezar por lo segundo. La informalidad es algo que no está registrado con el Instituto de Seguridad Social, es algo que no paga impuestos, es algo que en su naturaleza evade impuestos, no porque haya una decisión explícita de evadir, sino simplemente porque así sucede. Imagínate un puesto de comida, un tianguis. Eso normalmente opera en la informalidad, no en la ilegalidad, ese es otro tema. Y normalmente, al ser informales, pues funcionan con efectivo. Ya no necesariamente está ligado la informalidad con el uso de efectivo, ¿no? Hay incluso negocios informales, pues, que aceptan algún otro medio de pago distinto. Pero típicamente lo que vemos en su mayoría es que la informalidad conlleva un uso de efectivo importante. Y la ilegalidad, y estamos hablando ahí de otro tipo de transacciones, ahí también se mueve típicamente en efectivo y la razón principal, Gaby, es que no deja huellas de auditoría. El efectivo no va dejando una marca de dónde estuvieron las transacciones y por lo tanto no puedes buscar hacia atrás. Seguramente hemos oído esto de cuando quiere uno investigar algún delito, esta frase muy gringa de follow the money, ¿no? Sigue el dinero. Bueno, el efectivo es muy difícil de seguir porque no va dejando rastro. Entonces, si queremos, por un lado, evitar o por lo menos tratar de combatir la ilegalidad y por otro lado la informalidad, el pasar a herramientas distintas al efectivo creo que es algo que podría ser benéfico. De que hay retos para transicionar de un mundo altamente que usa efectivo, de un país que usa mucho efectivo, a un país
más digitalizado o un país que usa otras formas de pago, creo que hay muchos retos y en una economía como la mexicana también los hay, aunque hay un cambio generacional que nos va ayudando. Pero con esto me detengo, Gaby, para darle paso a mis compañeras de foro. Sí, me parece muy interesante Valeria, lo que estás diciendo, porque de verdad, desde que empezamos con estos foros y hace algún tiempo, siempre tengo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo contestarle a la gente por qué es importante, digamos, transitar a tener menos efectivo, ¿no? Y no es solamente por una moda tecnológica, ¿no? Sino al final me parece que aquí estás planteando varias cosas que fui apuntando, lo costoso que es, esto que decías ahorita hacia el final, es que el efectivo no deja huellas de auditoría, por ejemplo, ¿no? Es decir, la trazabilidad, por ejemplo, de las transacciones. Y bueno, la pregunta es entonces cómo ir avanzando. Ahora que regresemos contigo, Valeria, también te voy a preguntar de si hemos ido avanzando, ¿no? De lo que ustedes han medido ahí, por ejemplo, en el IMCO. Pero voy contigo, Aleira Orozco. Por cierto, les recuerdo a todos que pueden enviar sus preguntas y yo se las haré a nuestros ponentes. Aleira, hay también, además de este escenario que se plantea, que plantea Valeria muy bien introductorio, hay también retos, incluso retos regulatorios, pues, ¿no? Esto no es solamente una voluntad ni del individuo ni de las empresas, ¿no? Sino al final tiene que haber aquí una integralidad. Desde donde tú estás parada, ¿cómo estás viendo esto y cuáles son los retos, Aleira? Muchas gracias. Bueno, a ver, te cuento, creo que hay un tema muy importante aquí que hay que tomar en consideración, que para avanzar en la digitalización de los servicios financieros es necesario también construir marcos regulatorios que promuevan competitividad y la innovación, no nada más de la industria fintech. Estamos hablando de una necesidad de generar políticas públicas que ayuden a impulsar la digitalización de las personas. Tenemos hoy todavía barreras muy importantes justamente como eso, ¿no? A ver, hablemos también de brecha digital, donde hay una necesidad de cerrar esta brecha digital para que la gente pueda adoptar pueda hacer una mayor adopción de pagos digitales. Sin embargo, también, digamos que en una economía como la de México, que estamos enfrentando una transición para llegar al menor uso del efectivo, hay retos importantes que se tienen que considerar a la hora de regular, ¿no? Uno, la lenta adopción de nuevas tecnologías, obviamente porque todavía no hay una familiarización con esto. Hay baja educación financiera en la población y esto es clave, ¿no? Tenemos que enfocarnos en educar a la gente y que se hagan políticas públicas para educar a la gente en términos de educación financiera. Y por otro lado, las regulaciones que se están haciendo deben de permitir, obviamente, la innovación y el acceso a más servicios para los usuarios. Por ejemplo, en nuestro caso, como el rol que tenemos como fintech de nuestro lado, pues estamos muy comprometidos a seguir democratizando el dinero, pero también sabemos que hay que superar muchos pues, desafíos actuales como pues, la penetración tan fuerte que tiene el efectivo. Y por otro lado, la digitalización del sistema financiero y la regulación que tiene hoy en día, ¿no? La adopción de pagos y servicios financieros en México ha sido un proceso lento, es una realidad, pero también es uno de los principales factores que determinan esto, pues es la tendencia al uso en efectivo, y lo que nosotros buscamos justamente es que las regulaciones consideren generar más espacios, que por ejemplo haya mucho mayor promoción de empresas fintech que puedan ofrecer otro tipo de servicios financieros en este sentido. Estamos pensando también en políticas públicas que generen esta educación que se necesita tanto justamente para que la gente adopte, obviamente, ¿no? El tema de pagos digitales y lo abrace. Lo que hemos visto también nosotros es que solamente el 22% de los mexicanos hicimos un estudio, nos dimos a la tarea de hacer un estudio de esto y de las personas que nos contestaron, solo el 22% entiende realmente lo que es una billetera digital, entiende realmente lo que es un servicio fintech, ¿no? Un servicio financiero digital. Entonces, creo que hay mucha área de oportunidad aquí todavía. Sabemos el papel que va a jugar la tecnología en la transición del efectivo a métodos de pago online, pero es necesario, como te decía, innovar y desarrollar productos, pero tiene que existir un marco regulatorio que permita la innovación y el desarrollo de estos productos. Sin duda, México dio un gran paso con la creación de la ley FinTech, que creo que por lo menos pone las bases para el acceso a estos, o la certidumbre para la creación de estos nuevos servicios financieros. Sin embargo, hay un reto todavía más importante, que es cómo hacemos que este sector detone y pueda realmente tener el impacto que se espera que tenga a través de
fomentarlo y generar también educación financiera. Sí. Hay varias cosas que ahora en la siguiente ronda me gustaría también, Aleira, que pudieras como profundizar en ella. Me llama la atención este estudio que dices que hicieron, este porcentaje de 22 22% de personas encuestadas o con las que pudieron ustedes hablar, que entienden bien, por ejemplo, lo que es una billetera digital. Va a ser muy importante que ahorita nos lo expliques también tú un poquito más y sobre todo ver qué podemos hacer para transitar hacia allá. Y también me gustaría ahora que regrese contigo hablar un poquito más, de manera más específica, de qué esperarían ustedes en materia regulatoria, o sea, qué necesitarían ustedes en materia regulatoria, así como cosas más específicas que seguramente pueden ser de utilidad. Me pareció fascinante también. Y voy ahora contigo, Diana Zamora, directora de Public Policy de Mastercard México y Centroamérica, porque estamos hablando de esto, inclusión financiera, desplazamiento de efectivo. A mí el tema de inclusión financiera me interesa muchísimo, Diana, creo que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Entonces, me gustaría ver en los temas que traes, cómo profundizar también en ello, en qué se entiende por inclusión financiera en un país como el nuestro y qué tendríamos que estar haciendo, qué pasos tendríamos que estar dando. Diana, por favor, adelante. Gracias, Gaby, y un enorme gusto compartir este espacio con Valeria y con Aleira. Nosotros en Mastercard estamos convencidos de que la inclusión financiera pasa por los pagos, y me explico. Las personas tenemos ingresos, podemos recibir un salario, podemos recibir un subsidio, podemos recibir una remesa. Y lo que hemos observado es que en algunos lugares de América Latina, y sobre todo en México, hemos logrado digitalizar varios de estos flujos. El reto está en que ese dinero y esos flujos permanezcan digitales. Porque lo que hemos observado, como bien lo mencionábamos hace un momento, la preferencia del uso del efectivo, ¿no? De acuerdo con algunos datos del Banco de México, si uno le pregunta a las personas cuál es su método preferido de pago para montos de más de 1,000 pesos, la mitad de las personas dice que es efectivo. Si este monto lo bajamos a más o menos 100 pesos, ese porcentaje se vuelve 90%. Y esto tiene que ver con que, bueno, quizá yo recibo ese dinero de manera digital, pero necesitamos que eso siga permaneciendo digital a través de una recepción de pagos, en donde si uno ya recibió su salario en una cuenta, pueda ir a comprar lo que necesita. Y por eso decimos que la inclusión financiera pasa por los pagos. Si somos capaces de cerrar este ciclo, vamos a permitir que las personas tengan saldos positivos y que estos saldos positivos permitan tener pequeños ahorros. Estos saldos positivos van a generar historial crediticio. Y también otro punto muy importante, Gaby, donde hemos visto en otros países cómo funciona esto, y lo vemos también de acuerdo a las encuestas nacionales de inclusión financiera, las personas suelen tener cierta desconfianza en el uso de productos financieros. Lo que hemos visto en otros países es que cuando en alguna ciudad se empiezan a dar opciones de pago adicional al efectivo en el transporte público, hay una enorme transformación. Estos pagos cotidianos de montos bajos permiten a las personas quitarse esa desconfianza, y entonces vemos cuando, por ejemplo, se introduce la opción de pago con tarjeta en un transporte público, las personas empiezan a utilizar más y con montos más bajos, más sus tarjetas y con montos más bajos. Lo que acaba de suceder en México hace unas semanas en la Ciudad de México, el Metrobús empieza a dar esta opción adicional de pago y lo vemos con enorme emoción porque eso va a permitir, de nuevo, estos pagos cotidianos, pagos sencillos que les permiten a las personas utilizar estos medios de pago que ya existen en el país, ¿no? A eso nos referimos con inclusión financiera, porque si podemos digitalizar estos flujos y mantenemos ese flujo, como mencionaba Valeria, porque le perdemos el rastro, vamos a poder ser capaces de no solamente incluir financieramente a más personas, sino de darles todas las herramientas que acompañan esta tecnología. Y por último, es muy importante pensar en cómo la tecnología nos ha hecho ir dando pasos cada vez más ágiles en tener estos pagos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, hace unos 15, 20 años, pues las tarjetas se sentían, ¿no? Así, había estos números levantaditos, ¿no? Para pasarlas. Y últimamente, lo más nuevo, y en un momento ahondaré más en esto,
ya tenemos tarjetas que no tienen ni un número. Entonces, ¿cómo es que la tecnología ha pasado de tener estas cosas tan físicas y de una reconciliación al final del día por teléfono a hacer el mundo completamente digital? ¿Y cómo utilizamos la tecnología en estos pedacitos pequeños? Creo que ahí está la clave. Oye, es que me estaba acordando ahorita porque obviamente yo soy por mucho infinitamente mayor que todas ustedes. Y me estaba acordando, por ejemplo, ahorita que decías lo de la tarjeta, estas tarjetas que además te pasaban, ¿no? Por esta, no sé, esta cosa, pues no sé cómo se llama, y nada, ¿no? Oye, ¿y no Así, te y luego acuerdas hasta se cuando hablaban atoraba. para checar, que no estuvieras en el boletín de no sé qué? Exacto, y entonces, y buscaban casi, y espérense, no sé qué, o sea, y si pensamos en tiempos de la historia de la humanidad, pues no fue hace tanto, digo, sí, 20 años, pero no es hace tanto, ¿no? O sea, y como tú dices, y ahorita me encantará de regreso, contigo, Diana, platicar un poquito de dos cosas. Uno que me pareció interesante, lo del transporte público, ¿no? Y cómo puede eso servir, por ejemplo, para ir abatiendo la desconfianza. Y luego, bueno, esto que dices como los nuevos productos, ¿no? Estas tarjetas, por ejemplo, que hoy pues, ya no tienen visiblemente casi nada. Bueno, les recuerdo en verdad a todos, echen sus preguntas para que me las vayan pasando y yo se las puedo hacer a nuestros ponentes. Regreso contigo, Valeria, y retomo un poquito lo que hemos estado platicando y también si quieres reaccionar, por supuesto, a lo que han dicho tanto Aleida como Diana, pero ¿qué tanto, qué tanto vamos avanzando, ¿no? Porque uno pensaría, creo que eso lo platicábamos el año pasado, pero uno pensaría que, por ejemplo, la pandemia, el estar más en casa, el no haber podido salir tanto, que se hizo mucha más transacción digital, ¿no? Pero estamos viendo uno que no, aunque tal vez sí hubo más en volumen, pero no sé si necesariamente más personas, ¿no? O muchas más personas. Y luego también estamos viendo que incluso en aplicaciones de transporte como Uber o algo así, de repente incluso se empieza a mover hacia la opción del efectivo, ¿no? O sea, al contrario de más bien digitalizar es, bueno, órale, además hoy también ofrecemos efectivo. Entonces, mi pregunta, Valeria, después de esto y a lo que quieras reaccionar, por supuesto, pero es ¿qué tanto hemos caminado en verdad hacia un México sin efectivo? Yo creo que ahí vamos, Gaby. Creo que el tema que yo veo en México y que es quizás lo que me preocupa en este camino hacia la digitalización de los pagos, es que hay como dos velocidades, como dos ritmos. Hay dos grupos poblacionales que ni siquiera son perfectamente definidos porque también influyen factores como de ingreso, como de educación financiera, como de acceso al mercado financiero, pero también y de forma bien importante de edad. Eso es bien importante. O sea, se nos olvida quizás los que estamos ya en este lado, que hay una generación más joven que para ellos el tema digital viene prácticamente de nacimiento, ¿no? Y lo vemos con los más chavitos. Para ellos usar dinero es una flojera. O sea, si pueden hacer la transacción de alguna otra forma, porque tampoco entienden muy bien el concepto de ir a una tienda. O sea, ¿para qué vamos a una tienda si podemos hacer la transacción desde nuestro dispositivo, desde la computadora, desde la tableta, desde el teléfono? Esta cosa de voy a la tienda a comprar algo es, pues no, mejor pídelo y al final del día te va a llegar. Y entonces la transacción digital para ellos viene junto con pegado con transacciones de distinta manera. Entonces, creo que estamos viendo un tema generacional que no podemos obviar, porque así como tú, o sea, como mencionábamos ahorita que pasaban la tarjeta por este aparato y luego todavía unos años atrás hablaban a ver si no estabas boletinado y cosas rarísimas, pues en 10, 15 años, ir a las tiendas muy probablemente es una experiencia muy distinta a las experiencias que nosotros tuvimos hace quizás 2 o 3 años. Creo que la pandemia sí está acelerando el cambio. Sí está acelerando el cambio, no necesariamente incorporó más personas al sistema financiero y esa es la parte que a mí me hubiera gustado ver, pero eso creo sinceramente que no se dio, pero sí personas que ya estaban en el mercado financiero de alguna u otra manera, que quizás no hacían transacciones digitales por otro tipo de cuestiones. Estoy pensando también quizás en otra generación donde ya había una bancarización
pero que no se animaban a hacer las transacciones digitales, ahora sí se animan más a hacer una transacción digital, pero ya estaba bancarizada esa población. Lo que no he visto es un incremento y significativo en la población que no estaba bancarizada y que necesitamos bancarizar para que los procesos de pago sean más fáciles. Y por eso hablo como de dos grupos y de dos grupos que llevan una velocidad distinta en cuanto a la digitalización. Creo también, creo que en el primer foro No Money en el que participé, que estuve en un panel con Luis de la Calle, a quien siempre respeto, él dijo que la única forma y el único camino para hacer que los pagos electrónicos fueran el medio de pago de preferencia de los consumidores, obviamente por encima del efectivo, es que las transacciones digitales fueran más fáciles. Dijo, en el momento que las transacciones digitales sean más rápidas, sean más eficientes y para el usuario dé una mejor experiencia, pagar con su teléfono, pagar con una tarjeta sin contacto, pagar rápido, en el momento que eso suceda, en ese momento la digitalización va a haber llegado para quedarse. Mientras eso no pase, no va a haber política pública, no va a haber nada que nos lleve hacia allá. Y es en ese sentido hacia donde nos tenemos que mover. En la medida en la que tú puedas pagar con contacto, puedas pagar mucho más fácil, mucho más rápido y con la seguridad que el usuario está demandando y que el usuario está pidiendo, porque sí hay una preocupación de hackeos y una preocupación atrás de los pagos electrónicos, yo creo que en ese momento llegará esa digitalización. Creo que nos estamos moviendo más rápido de lo que pensamos incluso, pero con estas diferencias, con esta brecha que desafortunadamente, Gaby, siempre tenemos en México, ¿no? Tenemos brechas de desarrollo, brechas de pobreza, brechas de ingreso, brechas de todo y seguramente en este tema de digitalización también hay una brecha en la que seguramente hay cosas de política pública y hay cosas de tecnología que tendremos que hacer para ir cerrando si queremos ser una economía mucho más digital en el plazo de unos 10, 15 años. Sí, sí, y tienes razón con la parte, con el tema de las brechas, la generacional, sin lugar a dudas, pero también esto que dices, o sea, tal vez sí se usó más, digamos, nos digitalizamos, digamos, en nuestros pagos, pero no, eso no necesariamente amplió la bancarización, por ejemplo, o la formalización, digamos, de lo que pueden ser las transacciones. Parece muy interesante y creo que por ahí tendríamos que ir transitando. Y Aleida, retomo lo que habías dicho y casi jalo de lo que acaba de decir Valeria. Por cierto, ya me están llegando preguntas, les recuerdo que nos pueden mandar preguntas, yo ahorita en la siguiente ronda se las voy a hacer a nuestras ponentes, pero Aleida, te preguntaba, te habías quedado con el tema, por ejemplo, de regulación, decía Valeria, muy buenos en esta, también políticas públicas, se necesitan, digamos, como conceptualizar hacia dónde estamos queriendo transitar, digamos, ¿no? Creo que sí, digamos, esa narrativa país es posiblemente la que nos está haciendo falta todavía. Pero hablabas tú de manera específica del tema de regulación y te quería preguntar eso, ¿qué es lo que esperarían ustedes o les gustaría a ustedes para los próximos años? A ver, y justo, no me voy a centrar en las tecnicidades de la ley, la realidad es que si no, esto va a ser muy aburrido. No, a ver, voy a tomar dos ejemplos clave, ¿no? Hoy, por ejemplo, una billetera digital no puede, la oferta de servicios que puede dar es muy limitada. Una billetera digital hoy no puede otorgar, por ejemplo, intereses. Por lo tanto, no hay incentivos para que la gente tenga su dinero como tal en una billetera digital, ¿no? Que creo que eso es fundamental, ¿no? Generar los incentivos para que haya mucho mayor oferta. Por otro lado, no puedes otorgar otros servicios más que ser una billetera. Entonces, creo que ahí eso pues no genera no es atractivo para la gente adoptar esto. Y por otro lado, algo que decía Valeria, que es muy cierto, hoy las regulaciones no se centran en la experiencia del usuario. Estamos tratando de resolver problemas que hoy, por ejemplo, el servicio financiero tradicional sí definitivamente necesita hacer muchos procesos para solucionar problemas como temas de prevención de fraude, temas de prevención de lavado de dinero. Pero no olvidemos que la tecnología inclusive hoy puede resolver mucho de esto gracias a la data que se genera. Entonces, creo que hoy las regulaciones también deben de tomar en consideración justamente la experiencia del usuario para que haya mayor adopción. Entonces, esos son los dos, por lo menos, digamos, lo más básico que una regulación debería cumplir, el que se pueda generar una mayor oferta de servicios y por otro lado también el tema de la experiencia del usuario en el que se deben de centrar. Yo te platicaba hace ratito justamente del estudio que hicimos con la encuestadora Trend City, lo que vimos justamente en estos 22% que yo te comentaba es
que la gente en realidad, este 22% que nos contestó fue satisfactoriamente un examen de, digamos, de finanzas básicas que les hizo, iba relacionado directamente con el uso de tecnología. Esta gente conocía más sobre finanzas porque era la gente que había adoptado mucho más rápido la tecnología, o por lo menos era usuario de un wallet, o tenía mayor contacto con el mundo digital, ¿no? Entonces, esto te abre, te abre un panorama, ¿no? De hacia dónde tenemos que enfocarnos y hacia dónde tiene que ir. Gracias. No, a ti, perdón, aprovecho rápidamente nada más, Aleira, que si puedes explicar bien qué es una billetera digital. Hay varias personas que nos lo han estado preguntando rápidamente. Por supuesto. Mira, una billetera digital básicamente vive en un ecosistema electrónico, tal cual funciona como funcionaría probablemente una cuenta bancaria, que es donde tú puedes tener tu dinero alojado. La forma de fondearla puede ser a través de otra plataforma o puede ser a través de un corresponsal donde tú lleves el efectivo y puedas fondear tu tarjeta a través de una, ¿cómo se diría? Una guía, por ejemplo. Pero a ver, lo voy a hacer mucho más sencillo. ¿Cómo lo hacemos en Mercado Pago? La billetera de Mercado Pago realmente vive en una aplicación aparte, que es una aplicación de Mercado Pago, donde la gente que vende a través de Mercado Libre, el dinero que va generando por sus ventas, se pasa a esta billetera digital. Y digamos, la gente que cobra con la otra parte del ecosistema del mundo físico de Mercado Pago, ya sea la terminal punto de venta o el código QR, todo el dinero que está transaccionando entra directamente a esta billetera digital. Aquí hay dos opciones. La gente puede mantener el dinero dentro de la billetera digital o sacarlo hacia su cuenta de banco. En caso de que no tenga una cuenta de banco, en realidad lo puedes dejar en tu billetera digital y este dinero te sirve para pagar en línea, pagar en el mundo físico a través de la aplicación de Mercado Pago con código QR o a través de la tarjeta que nosotros tenemos de prepaga que realmente espejea el saldo de tu cuenta. Entonces, esta tarjeta funcionaría como funciona hoy en día una tarjeta de débito. El saldo que está dentro de la billetera digital estaría como en como si tuvieras una cuenta, por así decirlo, bancaria. Entonces, en realidad ya no necesitas como tal una cuenta bancaria. Estamos hablando ya de inclusión en el momento que, pues, hay algo más que te puede proveer el servicio, que es la tecnología. Entonces, la billetera en realidad funciona para alojar el dinero que tú vas generando de distintos lugares, ya sea del mundo online, donde, no sé, vendes a lo mejor Mercado Libre, o a lo mejor fuiste a uno de los corresponsales tipo un Oxxo, tipo 7-Eleven, perdón por el anuncio de marcas, pero bueno, así es. Puedes fondear ahí tu billetera digital y tener el dinero que te permite gastar en el mundo online también, ¿no? Pagar servicios, pagar tus servicios de streaming, recargar tu celular desde la billetera. Digamos que la billetera lo que tiene es funcionalidades que te va a permitir gastar el dinero. Y ahí es clave, ¿no? Justo lo que hablábamos de, tiene que haber servicios de la vida cotidiana que la gente pueda pagar con pagos electrónicos. Por ejemplo, el transporte público, que hoy, por ejemplo, la penetración de celulares es muchísima, es muy alta. Casi el 86% de la población tiene un teléfono inteligente. Entonces, el que tú generes estos espacios para que la gente pueda hacer pagos electrónicos va a ayudar. Y bueno, todo esto centrado en una billetera, pues también fomenta esto. Entonces, básicamente la billetera es como tu cuenta, una cuenta donde vas a tener tu dinero alojado para gastar en el mundo online y hoy también en el mundo físico a través de herramientas como un código QR. Muchas gracias, porque si nos había llegado esta pregunta y de ahí brinco contigo, Diana, y tiene que ver justo un poco con lo que decías, el tema, decías cómo abatir la desconfianza, me llamó la atención lo del transporte público, ahorita también se veían, digamos, porque a veces uno piensa que esto nos queda muy lejos, ¿no? Como que es que se necesita, yo necesitaría tener un teléfono de no sé qué y con ciertas características, y en eso no nos queda tan lejos, ¿no? Y entonces me gustaría un poquito eso, el abatir la desconfianza, me parece un tema importante, Diana. Yo coincido muchísimo con lo que acaba de mencionar Leira y lo que mencionaba Valeria en términos de lo que debe de ser muy sencillo, ¿no? Empezábamos a platicar sobre esto, la planchada, ¿no? De la tarjeta y cómo hemos ido de algo físico a algo digital. Y me explico. Pasábamos de tener una tarjeta física en un mercado físico para comprar algo físico y ahora pasamos a algo muy digital para comprar algo digital. En medio me parece que está lo más relevante. Nos preguntabas, Gaby, si teníamos algunos datos. Nosotros hicimos una encuesta a nivel Latinoamérica
Y durante la pandemia, alrededor del 18% de las personas hizo por primera vez un pago sin contacto. Y el pago sin contacto es justo la combinación del mundo digital con el mundo físico. Es decir, yo hoy en la mañana me despierto y no pienso, ay, voy a usar mi tarjeta contactless para pagar mi pan. No, yo lo que pienso es ir por mi pan y mi café. Y lo que está detrás es cómo hacemos esa transacción muy ágil. Yo invito a quienes nos están viendo a que busquen las tarjetas que tienen. Si tienen una tarjeta que tiene este simbolito como de Wi-Fi, eso significa que su tarjeta tiene una habilidad de pagar sin contacto. Hoy en México, alrededor del 70% de las terminales, diferentes tipos de terminales, reciben estos pagos sin contacto. Entonces nos toca a nosotros, los usuarios, ver si nuestra tarjeta tiene esa habilidad y tratar de pedirlo, porque a mí lo que me pasa muy seguido es que voy a tratar de pagar sin contacto y quien está atendiendo en ese momento como que quiere tomar mi tarjeta, ¿no? Y después de lo que hemos vivido en la pandemia, nos da muchísima oportunidad de probar estas tecnologías. Y México iba un poquito atrasado en esta adopción, pero con la pandemia hemos visto que esto ha cambiado. Y entonces es en esta intersección de utilizar lo digital, es decir, el pago sin contacto, para pagar lo físico. Y siempre estamos tratando en Mastercard de balancear dos cosas. Uno, que esta experiencia de pago sea lo más ágil posible y lo más segura posible. Es decir, que cuando alguien tiene una tarjeta con nuestro logo y ve en alguna tienda que ese logo está ahí, la mayor parte de las veces, o el 95% de las veces, esa transacción fluye. Y esto al mismo tiempo, y sobre todo en el mundo digital, se tiene que balancear con términos de seguridad, es decir, identificar que de verdad eres tú, como decíamos hace un momento, ¿no? Llamar si estabas o no gritando. Eso ahora con la tecnología y la cantidad de datos que tenemos es posible verificarlo. Entonces, ¿cómo abatimos la desconfianza, perdón? Utilizando las tecnologías que ya están ahí. Porque si uno va empezando a utilizar estas tecnologías, mencionaba Leira los códigos QR, eso es también tecnología sin contacto, simplemente con tu celular poder pagar y hacer esta transición de lo físico a lo digital, me parece que va a ser lo más ágil y lo más sencillo para poder incluir a las personas. Y doy un ejemplo también adicional, ¿no? Durante la pandemia, varios países latinoamericanos trataron de llegar a sus ciudadanos de la manera más ágil. En Chile, por ejemplo, lanzamos un programa muy ágil, muy rápido, porque las personas, los pensionados, tenían que ir físicamente a recoger sus pensiones. De manera muy rápida pudimos implementar un programa que les permitía a las personas recibir su pensión en una tarjeta. Y estas personas son las que usualmente de manera generacional no están acostumbradas a utilizar estos medios de pago. Lo que vemos es que hay una enorme adopción y que es simplemente hacer un ambiente amigable y una tecnología que sea mucho más sencilla para que las personas puedan perder esa desconfianza y empezar a utilizar sus ingresos y a utilizar sus ingresos para hacer los pagos de la vida diaria de manera más ágil. Oye, sí, interesante esto que dices, sobre todo, por ejemplo, también del no contacto, ¿no? Del sin contacto y cómo empezar a interiorizar, ¿no? También algunas cosas, porque también sucedió durante la pandemia, por ejemplo, a personas que se les empezó a pagar a la tarjeta, pero una vez o sea, de manera digital, pero una vez que te pasa bueno, ya estamos, digamos, en una etapa interpandémica, de repente te dicen, oye, vuélveme a pagar en efectivo, ¿no? Entonces o sea, tratar de no dar esos pasos para atrás, pues, ¿no? O sea, si ya lo habíamos logrado, bueno, pues seguir insistiendo un poquito en ello. Bueno, nos quedan unos minutos nada más. Voy con preguntas muy directas. Les pediría si las podemos contestar muy breve, nos quedan nada más como 6 minutitos. Una para ti, Valeria, directa, que dice que ¿qué países crees que estén más cerca del fin del efectivo? O si tienes incluso datos de qué países están ya mucho más avanzados en el tema del fin del efectivo. Sí, sin duda, Suecia. Suecia va súper avanzado en el fin del efectivo. Yo siempre cuento esta anécdota. Hace un par de años fui a Suecia y le pregunté al señor del hotel, cuando estaba registrándome en el hotel, dónde había un cajero. Y el señor del hotel me dijo, ¿para qué? Y yo, ¿cómo que para qué? Pues para ir a sacar dinero. Y me volvió a insistir, ¿pero para qué quieres ir a un cajero? Y yo, para sacar dinero. Y me manda hacia un cajero, pero 3 cuadras y te metes por abajo, el túnel, subes, nevando. Llego al cajero, el cajero vacío en la calle de atrás, saco dinero del cajero y no te voy a hacer el cuento largo, pero estuve una semana en Suecia y no pude usar el efectivo
porque no te aceptan efectivo. Entonces llegué al aeropuerto a cambiar esas coronas que había sacado, pues a volverlas a cambiar para regresármelas. Entonces Suecia va muy adelantado en ese sentido y bueno, no te sorprenderá, Gaby, escuchar que los países nórdicos en general van muy avanzado en ese tema. Islandia también es un país donde prácticamente todo es digital y ya el dinero en efectivo lo ven casi como, pues, como un bicho del pasado. Hablamos también en otra ocasión que en Suecia, por ejemplo, incluso los músicos callejeros y demás, ahí tienen su Tal clavecita para cual. que les pagues en electrónico, pues, o sea, nada de que les des las monedas, sino para que les pagues, hagan la transacción. Y eso No me hay un pareció también pago muy público interesante, que puedas, no hay un pago público hacer que en puedas efectivo. hacer en efectivo, o sea, museos, Sí, transporte, no lo puedes pagar en efectivo, todo es digital. sí. Voy rápidamente contigo, Aleira, una pregunta que te hacen. ¿Qué es mejor actualmente, las fintech o la banca tradicional? ¿Por qué debería preferir una a otra? Creo que es más difícil ser digital con una fintech. No hay competencia, yo te diría son complementarios. Aquí estamos hablando de que las fintech están atendiendo a un segmento que auténticamente la banca tradicional no había logrado llegar. Entonces, creo que no hay una u otra. Ambos tienen sus beneficios en cuanto a los servicios que se pueden ofrecer. La diferencia tiene que ver con el tema del uso de la tecnología, donde definitivamente una fintech te puede perfilar hacer tu perfil financiero gracias a la data y a la transaccionalidad conforme lo vas adoptando, ¿no? Entonces, no son competencia, no, son complementarios. Hoy inclusive hay bancos que se están transformando en fintechs. Entonces, digamos que la tendencia va para allá, para pagos electrónicos. Entonces, no hay uno u otro mejor. La idea aquí es que los usuarios puedan adoptar. Inclusive un usuario de servicios financieros tradicionales o de banca tradicional puede usar, por ejemplo, pagos electrónicos. El ejemplo muy claro es Codi, ¿no? Donde tú tienes que tener tu cuenta bancaria para poder pagar con código QR y bueno, esta es una forma de digitalizar también pagos para el segmento bancarizado. Muchísimas gracias. Y Diana, voy contigo. Una pregunta que te hacen directo también a ti. ¿Por qué usar el dinero digital si me cobran muchas comisiones? ¿No es mejor hacerlo en efectivo para no pagar esas comisiones? Pues creo que es una muy buena pregunta. Tenemos esta sensación de que el efectivo no tiene costos. Y me parece que Valeria iniciaba su participación con esto, ¿no? Sobre todo las empresas, ¿no? Si alguien recibe todo este dinero en efectivo, pues tiene costo de contabilidad, de ir a tener el cambio suficiente. También tenemos esta percepción, también hay un asunto de seguridad, ¿no? Entonces, digamos, el efectivo no tiene costo cero. Y muchas veces, al final, lo que necesitamos es que los usuarios tengan todas las posibilidades. Yo no voy a pagar un refrigerador con una transferencia, porque si el refrigerador me llega 2 días después roto, no voy a poder, o va a ser más difícil pedir un cambio. Entonces yo elijo utilizar mi tarjeta de crédito, porque esa a lo mejor tiene una garantía de que me regresen el dinero si algo pasa mal, ¿no? Entonces, para cada tipo de transacción, los usuarios pueden elegir, deberían de tener la libertad de elegir qué tipo de pago utilizar. Si hoy quieren utilizar pagos electrónicos, como mencionamos, el transporte público, que lo hagan. Si quieren utilizar efectivo para ciertas transacciones, ¿no? La tiendita de enfrente, eso está perfectamente bien. Lo que es más importante es pues, que el usuario puede elegir qué tipo de pago va a utilizar para qué transacción. Y mientras eso exista, yo creo que, como mencionaba Leira, la tendencia va a ser hacia la digitalización. Sí, pues sí, y como tú dices, o sea, y me gustó cómo arrancó Valeria también al principio de esta mesa, ¿no? Decir, a ver, el hecho de que sea en efectivo no significa que sea más económico, es incluso más costoso. Lo que pasa es que creo que no estamos conscientes de ello, ¿no? Y como que tienes la sensación de que si es por digital o si es electrónico, eso, uso de tarjetas, comisiones, también creo que, y ya no nos dio tiempo, pero por supuesto un tema importante de la educación financiera es cómo te mueves en estos entornos, cómo gestionas tus recursos, cómo lo haces precisamente para que tus comisiones sean menos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó mucho, la verdad nos quedan ya nada más unos segunditos para despedir, de verdad, gracias al País México por este foro No Money, el fin del efectivo, gracias a Valeria Moy, gracias a Leira Orozco, gracias a Diana Zamora, pero sobre todo gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros, echándonos preguntas, pero sobre todo también escuchando y comentando. Yo soy Gabriela Barkentin, me despido y que tengan todos una muy bonita tarde. Adiós.